Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida a Estudio 7, una manera dinámica e interactiva de estudiar la palabra de Dios. Durante toda la semana estamos abordando el tema titulado La familia. El texto base para el estudio de esta semana lo encontramos en Proverbios capítulo 1, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Damos una bienvenida muy especial a nuestro compañero, Pastor Denis Mercedes, quien está acompañándonos en los comentarios a estos estudios. Dios te bendiga, pastor. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo, y saludos a los amigos que nos escuchan. Como siempre, de regreso a estudiar la Santa Palabra de Dios. Hoy es lunes 5 de octubre y nos toca estudiar la lección titulada La niñez de Jesús. Hay algo interesante, pastor Lizardo y amigos que nos escuchan. Muchos padres tienen la esperanza de que la instrucción temprana de sus hijos, con ideales, enseñanzas y estilo de vida adventista, los llevarán a convertirse en fieles adventistas del séptimo día, como adultos cuyo compromiso con Dios y con la iglesia puedan motivarlos para un ministerio a tiempo completo. Sin embargo, pastor Lizardo, para consternación de muchos padres, sus hijos dejan de ser adventistas del séptimo día en los primeros años de su vida adulta, pastor. Y tampoco hacen alguna profesión de cristianismo. Pero eso no es nada, pastor Lizardo y amigos que nos escuchan y nos dan el privilegio de estudiar juntos la Santa Palabra de Dios. Su estilo de vida moralmente desenfrenado incluso excede al de sus compañeros que no tuvieron alguna educación cristiana. ¿Qué le parece eso, pastor? Las esperanzas de los padres se desvanecen y quedan desconcertados sobre lo que sucedió y dónde se equivocaron, pastor. ¡Wow! Bastante interesante y a la vez triste esto que usted viene señalando, pastor Mercedes. Vamos a orar para que el Señor pueda iluminarnos en el estudio de hoy y nos permita comprender mejor su palabra. Si fuera tan amable, pastor, por favor, acompáñenos en esta oración. Claro que sí, pastor. Hablemos con el Señor Todopoderoso. Querido Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu nombre una vez más. Gracias por darnos la oportunidad de hoy volver a estudiar tu santa y divina palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo esté con nosotros y nos enseñe. Edúcanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, pastor. El día de hoy estaremos abordando el tópico titulado La niñez de Jesús. La Biblia, la palabra de Dios, nos dan muy pocos detalles sobre la infancia de Jesús. Cuando miramos la narrativa bíblica, miramos que los evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no describen muchos detalles sobre la infancia de Cristo. Todavía para la humanidad, gran parte de esos años continúan siendo un misterio. Sin embargo, amigos oyentes, se nos ha dado una idea del carácter de sus padres terrenales, que fueron José y María. Y lo que aprendemos de ellos podría ayudarnos a explicar algo de la infancia y la educación temprana de Jesús, tomando en cuenta que María y José eran padres que temían a Dios, eran padres que seguían las buenas costumbres, eran padres que llevaban al niño al templo y después del 8º día, tal y como se enseñaba en la sinagoga, Jesús fue presentado al templo, fue dedicado, fue consagrado al Señor por sus padres José y María. Y esto nos da una idea de que María y José se esforzaron en criar al niño Jesús en los caminos de Dios. Vamos a leer algunos pasajes bíblicos acá, como lo es el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versos 26 al 38. También estaremos leyendo los textos 46 al 55 y también estaremos leyendo el Evangelio según Mateo, capítulo 1, los versos 18 al 24. Vamos a ver en estos textos que vamos a leer a continuación qué nos enseñan estos pasajes sobre María y José y cómo estos pasajes nos podrían ayudar a comprender la manera en la que Jesús fue educado por sus padres. Pastor Denis Mercedes,
Si fuera tan amable, por favor, ayúdenos con la lectura de estos textos. Claro que sí, pastor. Estamos listos. Leemos en primer lugar a Lucas capítulo 1, los versos 26 al 38. Dice la santa palabra de Dios: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María preguntó al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí también tu pariente Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, pues nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: Aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ahora continuamos leyendo el mismo capítulo, los versos 46 al 55. Nos dicen: Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y finalmente leemos a Mateo capítulo 1, los versos 18 al 24. Nos dicen: El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es: dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Muchas gracias, pastor. En estos pasajes que acabamos de leer, podemos percibir que tanto María como José eran judíos fieles, y ellos como padres, como religiosos, procuraban vivir en obediencia a las leyes y a los mandamientos de Dios. Y en efecto, cuando el Señor se acercó a ellos para decirles lo que ocurriría, ellos hicieron finalmente todo lo que se les dijo,
cuando el Señor les habló a ellos con respecto al nacimiento de Jesús. Y es bueno destacar, Pastor Mercedes y amigos oyentes, que el niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. No fue en la iglesia que Jesús recibió las primeras instrucciones, tampoco lo fue en la escuela, fue en su casa. Fue su madre su primera maestra humana. Y esto nos permite entender, amigos oyentes, que la educación empieza primero en la casa. Muchos padres tristemente creen que la educación de sus hijos depende de los maestros, depende de la sociedad, depende de la iglesia, y no es así. La educación de nuestros hijos debe empezar en el hogar, porque así fue formado Jesús. Y vemos aquí que la madre juega un papel muy importante en la educación de los hijos. De los labios de María y de los rollos de los profetas, Jesús aprendió las cosas celestiales. Las mismas palabras que Dios le había hablado a Israel por medio de Moisés, le fueron enseñadas a Jesús sobre las rodillas de su madre. Y al pasar de la niñez a la juventud, él no frecuentó las escuelas de los rabinos. Él no necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes, porque Dios mismo era su instructor. Me gustó esa expresión, Pastor Lizardo, de que la enseñanza del pueblo de Israel, él la recibió en las rodillas de su madre. ¡Wow! Poderoso eso. Mire, Pastor Lizardo y amigos que nos escuchan, los rabinos sabían que Jesús no había recibido instrucción en sus escuelas. Y sin embargo, su comprensión de las profecías excedía en mucho a las suyas. En este reflexivo niño Galileo discernían grandes promesas. Desearon asegurarlo como alumno a fin de que llegase a ser un maestro de Israel. Querían encargarse de su educación, convencidos de que una mente tan original debía ser educada bajo su dirección. ¿Qué le parece, pastor? Así es, pastor. Sin duda, sus padres fueron buenos y fieles maestros para el niño, pero como lo revela la historia que leíamos en Lucas capítulo 2 versos 41 al 50, había muchas cosas de su hijo que ellos no entendían, porque Jesús poseía conocimiento y una sabiduría divina que las personas de edad no podían comprender. Solo Dios le había dado esa sabiduría al niño Jesús. Hablando, pastor, de esa sabiduría que usted menciona de Jesús, no quisiera dejar pasar esta lección sin antes mencionar una cita poderosa del deseado de todas las gentes, las páginas 61 y 62, hablando acerca de cómo se impresionaban los rabinos al escucharla hablar. Dice esa cita: las palabras de Jesús habían conmovido sus corazones como nunca lo habían sido por palabras de labios humanos. La modestia y la gracia juvenil de Jesús desarmaba sus prejuicios. Inconscientemente se abrieron esas mentes a la palabra de Dios y el Espíritu Santo habló a sus corazones. ¡Wow! Poderoso, pastor. Todos los cristianos sabemos acerca de Jesús como el gran maestro, pero ¿pensamos en Jesús también como ese gran alumno, pastor? Diga usted. A propósito de eso que usted viene señalando, pastor, dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 2 versos 52 que Jesús crecía en sabiduría, en edad, en gracia y estatura para con Dios y los hombres. Jesús era disciplinado. Él vivía como uno de nosotros, compartiendo la vida del hogar a cuya disciplina se sometía. Él cumplía todos los deberes domésticos, aprendía de sus padres las más sencillas lecciones y cargaba con responsabilidad la parte que le correspondía en el hogar. Y algo que debemos resaltar en esta parte final del estudio de hoy, lo es que la vida de Cristo estaba señalada por el respeto y el amor que él tenía hacia su madre. María, como madre, creía en su corazón que el santo niño nacido de ella era el Mesías prometido desde hace mucho tiempo. Y sin embargo, ella nunca se atrevió a expresar su fe. Durante toda su vida terrenal compartió sus sufrimientos, presenció con pesar las pruebas a él impuestas en su niñez y en su juventud. Y algo bueno que tenía María como madre era que consideraba que las relaciones del hogar
y el tierno cuidado de la madre sobre sus hijos eran de vital importancia en la formación del carácter. Hemos estado estudiando hoy, amigos oyentes, el tópico titulado La niñez de Jesús. Al cierre del estudio de hoy hemos aprendido que la verdadera educación empieza en la casa. Los padres tienen una gran y solemne responsabilidad delante de Dios en la formación del carácter de sus hijos. Quiere el cielo que Dios nos ayude como padres de poder lograr con nuestros hijos el plan que Dios tiene con ellos. Te invitamos para orar al cierre del estudio de hoy. Dios y Padre, gracias por esta lección. Hemos hablado un poco de la niñez de Cristo. Oh Señor, como padres, danos sabiduría para poder ayudar a nuestros hijos a forjar el carácter de Cristo en sus vidas. Oh Señor, también ayúdanos a criar y a guiar por el buen camino a nuestros hijos. Al entender esta solemne responsabilidad, que encaminemos a nuestros hijos cada día por el mejor camino, para cuando tú vengas en las nubes del cielo y nos pregunte ¿dónde están los hijos que te di?, podamos decir, aquí están con nosotros, listos para ir al reino de los cielos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.